que hayan tomado la decisión pues de venir a escuchar la palabra de Dios, a alimentarse espiritualmente, que es lo más importante, es lo que nos da la fortaleza y el poder para todas las cosas. Y pues vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces, capítulo 17. Versículo 6. En este momento, aquí en el libro de los Jueces, dice que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. En los tiempos actuales estamos viviendo algo similar. Dios puede estar y existir, pero no ser el rey o señor de nuestra vida. No ser el que dirija o guíe nuestros pasos, el seguir el consejo, el atender lo que Él dice, ¿no? Y aquí dice que cada quien le hacía, ¿qué? Lo que bien le parecía. Mucha gente dice, pues, yo voy a vivir mi vida, si hago, no hago daño a nadie, si hago esto, aquello, lo otro. Pero vemos que todo lo que nosotros decimos, hacemos, pensamos, etcétera, y ejecutamos, tiene una repercusión no solamente en nuestra vida. Puede repercutir ya sea para bien o para mal en toda la gente que está a nuestro alrededor. También me impacta otra declaración que hace la Escritura. Habla acerca de que la palabra de Dios en aquel tiempo escaseaba. Y una manera de que la palabra de Dios escasee es cuando yo no la conozco y no estoy viviendo o no estoy transmitiendo esas verdades a mis hijos, a mi familia. O sea, no es el fundamento de mi vida, ¿no? Entonces, si tú y yo no la leemos y no estamos influenciando, nuestra vida no está siendo influenciada a la luz de las Escrituras por el consejo de Dios, entonces yo no voy a poder a su vez influenciar o transmitir las enseñanzas, el pensamiento, el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque va a escasear, porque yo estoy vacía o tú estás vacío. ¿Y qué es lo que vamos a hablar? Por lo regular hablamos puras cosas negativas, malas, etcétera, como lo que vieron estos jóvenes de que pues dicen, exponían las marcas, o sea, exponen las heridas o las cosas, el daño que ellos tienen. Pero sabes una cosa, lo más importante, muchas veces podemos reconocer cuál es nuestro problema en el corazón, pero al escasear la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, por lo regular la gente busca culpables y dice, yo estoy así por la culpa de mi mamá, por la culpa de mi papá, por la culpa de mi novia, de mi novio, de mis hermanos, etcétera, ¿no? Pero cuando vemos, a mí me impacta mucho, y no voy a hablar de eso el día de hoy, pero como a introducción, ahorita me estoy acordando de la vida de José. José era un joven. Y como a su corta edad o juventud, la palabra de Dios moraba en abundancia en su corazón.
no escaseaba. No importa la edad, no importan las circunstancias, no importa la época, no importa nada. Dios está al alcance de todo ser viviente. Desde la concepción en el vientre hasta el último día de sus vidas, sea de 100 años, de 80, de 90. Está ahí al alcance. La perspectiva que Dios nos da cuando su palabra no escasea en nuestra vida, en nuestra familia, es una perspectiva correcta y una visión correcta. El diablo, el enemigo de nuestras almas, está interesado en que tú y yo tengamos una perspectiva y una visión corta, equivocada, errónea. Pero Dios abre los ojos del corazón y del entendimiento. Y José se dio cuenta que a pesar de que sus hermanos lo rechazaron, no lo quisieron, a pesar de que lo quisieron matar, lo vendieron como esclavo, y pasó por un montón de penurias, dificultades, lo acusaron equivocadamente, o sea, falsamente, injustamente, ¿no? De que la esposa de Potifar, ¿no? Que él había querido abusar de ella y todo, y sin embargo, él en ningún momento se achicó, se deprimió. ¿Por qué? Porque tenía puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él sabía que no se trataba, que la vida no se trata de nosotros, ni que gire alrededor de uno. Se trata del plan de Dios. Se trata de exaltar el señorío y la gloria de Dios, y de que sus propósitos y planes eternos se cumplan en tu vida y en mi vida. Él no tiene malos pensamientos acerca de ningún ser humano, todo lo contrario. Dios tiene buenos pensamientos acerca de nuestra vida. Y Él nos ama, pero muchas veces tiene que retrasar ciertas contestaciones de peticiones, de cosas que tú y yo tal vez anhelamos o queremos pensando que eso es lo que nos va a dar la satisfacción, la plenitud, la paz, el gozo, la realización. Y sabes que José encontró su realización y su todo en Dios. Él no dejó contaminarse con las circunstancias, ni con los comentarios, ni con la injusticia, ni con nada. Él permaneció con un corazón abierto, expectante de lo que Dios iba a hacer, porque él creía que al final él iba a hacer algo grande, algo bueno. Y él siempre estuvo dispuesto a formar parte de ese plan. Y estuvo con ese corazón dispuesto, abierto. Y él al final les dice a sus hermanos: ustedes no me trajeron aquí. Fue Dios el que me trajo aquí. Es importante que tú y yo reconozcamos que como seres humanos necesitamos realmente de esa dirección, de ese consejo, de la presencia de Dios en nuestra vida. Podemos llevar 20 años de cristianos o un año, no lo sé, no es cuestión de tiempo, es cuestión de intimidad y de obediencia a Dios. Cuando Él puede producir en nosotros, a través de su Espíritu y de su gracia, cosas maravillosas. Y hablo cosas maravillosas porque no depende de las circunstancias o de lo que pase. He estado meditando y analizando en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Estaba dando una clase el día viernes en el grupo de mujeres de Churubusco y estaba analizando, pero no voy a hablar lo que hablé ese día. O sea, Dios me habló acerca de algo muy importante. Voy a mencionar algunas cosas que se me hizo algo muy hermoso para mi vida. Y vamos a leer la historia de Ana para ubicarnos en lo que vamos a hablar el día de hoy. Dice en primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1.
Dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofim del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el otro Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años que el varón subía de su ciudad para adorar, para ofrecer sacrificios a Dios, de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Dios. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno parte, pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque no le había concedido tener hijos. Aquí vemos algo. Dios, el que él haya tenido dos esposas no quiere decir que Dios estuviera de acuerdo o que Dios lo permita. Dice que todo lo que está escrito o se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Y él lo deja aquí plasmado para que nos demos cuenta cómo ocasiona sufrimiento, dolor, frustración, amargura. O sea, ¿de qué manera daña o impacta el corazón? Pues yo veo que principalmente de estas mujeres, y yo me imagino que también el corazón de los hijos de Penina. Y entonces dice que ¿a quién amaba? A Ana. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que se cree que Ana era la primera mujer y la segunda mujer era Penina, que en aquel entonces a veces se estilaba que si una mujer no podía tener hijos, buscaban a otra y tenían hijos con otra. Pero aquí no especifica esto. Lo importante de todo esto, destacar, es que un hombre no puede amar a dos mujeres. Aquí dice que amaba a Ana, y a Ana le daba la mejor parte. Pero tenía la otra mujer, se convirtió en su rival, se convirtió en un problema, en alguien que dice aquí su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Entonces se convirtió en alguien que le estaba irritando, que le estaba enojando, que le estaba entristeciendo. ¿Por qué? Porque Dios no le había concedido hijos. Seguramente se burlaba, se pasaba por enfrente de ella con cada embarazo y le decía, ay, mira, se me está moviendo el bebé, y esto y lo otro, y cosas, y se le quedaba viendo en la cara a ver qué cara ponía, ¿no? Y ella se deleitaba en esto y lo tomaba como algo, como de venganza. Pero aquí vemos que aunque Ana no tenía hijos y la otra sí, muchas veces nosotros pensamos que lo que nos falta es lo que necesitamos para ser felices. Esta mujer tenía hijos y no era feliz. Tampoco era feliz. Aunque aparentemente podría decir, estoy realizada como mujer, eso no es la fuente de felicidad, ni que tengas un novio, ni que te amen los padres, ni que tengas dinero, ni que te vaya bien en la escuela, ni que te vaya bien en el trabajo, ni que tengas la casa de tus sueños, ni que tengas los muebles de tus sueños, ni que tengas los hijos que tú anhelas. Aquí vemos que aunque a una le faltaba algo, tenía el amor del esposo, pero tampoco le era suficiente. La otra tenía el montón de hijos, pero no tenía el amor del esposo. Y ella, pues, como que se desahogaba o encontraba placer en lastimar el corazón de la otra mujer. Versículo 7, así hacía cada año, dice, así hacía cada año cuando subía a la casa de Dios, la irritaba, y así por lo cual Ana lloraba y no comía. Aquí en este momento Ana, en el momento de su vida, ella se estaba dejando afectar
por lo que la otra le hacía, ¿no? Se estaba dejando afectar porque la irritaba. Y dice que entonces Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué te está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Dios, ella con amargura de alma oró a Dios y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y mientras ella oraba largamente delante de Dios, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Dios. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ven paz, el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Aquí vemos un proceso algo progresivo. Vemos a una Ana amargada, triste, enojada, irritada por todo lo que le hacía Penina, porque no tenía hijos, porque ella no era cumplido el anhelo o el deseo de su corazón. No sabemos cuánto tiempo pasó y tampoco sabemos cuánto tiempo a veces tenga que pasar para que tú o tengas una respuesta de parte de Dios a algo que tú le has pedido durante mucho tiempo. El anhelo de tu corazón a lo mejor puede ser ver a tus hijos que estén amando apasionadamente a Dios, o ver a tus padres en los caminos de Dios, o una enfermedad, un dolor que has tenido durante muchos años, una escasez económica, soledad, etc. No sé cuál sea el anhelo de tu corazón o el deseo de tu corazón. El anhelo de Ana era convertirse en madre, el tener un hijo. Pero podría ser a lo mejor que al inicio pudo haber tenido una motivación equivocada. A lo mejor al principio su motivación era no sentirse en desventaja, ¿no? Y decir: yo no me quiero quedar atrás, yo quiero también tener un hijo, ¿verdad? Como para que la otra no me menosprecie, para no sentirse menos. Pero después vemos un cambio en el corazón de Ana. Dios a veces, cuando retarda la respuesta en algo a nuestra vida, es porque Él está obrando y tratando en lo más profundo de nuestro corazón, porque dice que Él discierne la palabra de Dios discierne las intenciones del corazón, los pensamientos. Aún lo más profundo Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Sabe nuestras motivaciones, el por qué tú y yo queremos tal cosa, por qué le estamos pidiendo alguna situación. ¿Es para satisfacer un anhelo personal o es para que redunde en la gloria de Dios?
para los planes y propósitos eternos de Dios, o simplemente porque yo quiero satisfacer un beneficio personal. A veces aquí vemos a una Ana que fue exprimida, ¿no? Yo les decía el viernes, si tú exprimes una naranja, ¿qué te sale? El jugo de la naranja, ¿no? Pero si Dios exprime tu corazón, ¿qué sale? Que tú ores por un hijo y en vez de que sane, se muere. Que tú estás orando por algunas situaciones y ves que pareciera que todo va de mal en peor. O que hay alguien que te está molestando en tu trabajo, o que tienes un esposo difícil o una esposa difícil de carácter, o hijos, o etcétera. Y tú sientes como si te estuvieran exprimiendo todas las circunstancias al mismo tiempo, ¿no? O ya se murió tu mamá, luego se muere tu papá, luego se te mueren los hijos, luego pasa esto, luego te enfermas, etcétera. Y es un momento como de crisis en donde estás siendo exprimido o exprimida. ¿Qué sale? Dice que de la abundancia del corazón habla ¿qué? ¿Sale gratitud a Dios? ¿O sale queja, enojo, reclamo? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Ana estaba muy mal emocionalmente, le estaba afectando físicamente. Llegó un momento en que ya no quería ni comer, no quería ya nada absolutamente. El esposo trata de animarla diciéndole, pues yo te amo, aquí estoy contigo, etcétera. Pero sabes que en el corazón del ser humano nada lo puede llenar, porque el problema del ser humano no es psicológico, el problema del ser humano es espiritual. Y todo surge y se convierte en pecado. Y nada lo puede llenar ni satisfacer, solamente la presencia de Dios en nuestra vida. Pero para poder llegar a esa plenitud, a esa libertad, yo necesito, si es bueno ser consolado y que te diga, no, sí, pobre de ti, cómo has sufrido, todo lo que te está pasando. Pero lo más importante, ¿sabes a dónde Dios la llevó? A que ella reconociera su condición delante de Él. Aquí tal vez no lo dice, pero implícitamente la llevó al arrepentimiento, a un cambio de visión, de perspectiva, a un cambio de dirección, a un cambio de corazón. Y que su anhelo o su deseo se convirtiera en otra cosa con respecto a Dios y no con respecto a ella. Entonces, me impacta lo que vamos a ver más adelante, porque dice que ella llegó, o sea, su amargura, su tristeza, su dolor, ¿a dónde la llevó? A Dios. La llevó a buscar el consuelo, a encontrar la respuesta, a encontrar la solución o la paz que ella necesitaba. ¿En dónde? En la presencia de Dios. Ella fue a buscar, dice que fue al templo y ella llegó con amargura de alma y allí oró, y dice que lloró abundantemente. Llegó en una condición de amargura, llegó a vaciar su corazón, a exponer su queja, su necesidad, su petición, y entonces dice que aparte de que oró, lloró abundantemente. No es malo llorar, no es malo descargar tu alma y tu corazón delante de Dios, porque Dios no solamente te escucha, sino que Dios tiene una respuesta para tu vida. Mucha gente es aficionada a ir a los psicólogos
y van y pues te escuchan y te sientes mejor porque lloraste, porque hubo alguien que te estuviera escuchando. Pero un ser humano está limitado y por lo regular te va a dar un consejo que no es conforme al consejo de Dios. Muchas veces te dice, aunque tú estés mal, no, pues si tú eres así, no importa, acéptate, no hay ningún problema, tú diviértete, deleítate, haz todo lo que te haga sentir bien, etcétera. Obviamente no va a tener la perspectiva de Dios. Ella fue directamente con Dios a desahogarse, a descargar su corazón, su amargura, y dice que hizo voto diciendo, Dios de los ejércitos. También aquí veo la perspectiva que tenía de Dios. ¿Por qué no dijo Dios? Me impacta como dice Jehová de los ejércitos. Es una declaración poderosísima. Está reconociendo que no está delante de cualquier Dios, sino que está delante del Dios Todopoderoso, que es el que gobierna y el comandante de todos los ejércitos del cielo, de la tierra y de cualquier gobierno, que su autoridad está por encima de toda autoridad. Mucha gente dice es que el diablo hizo, o es que, ¿sabes qué? Arriba de la enfermedad, arriba, como decía mi esposo, de los asaltantes que se metieron y todo, Dios lo permitió, arriba de todo está Dios. Y si pasa algo es porque Él lo permite, no porque el diablo, ni la gente, ni tus enemigos se salga con la suya. Él lo permite porque lo conducirá a planes y propósitos eternos. Fue glorioso cuando el pastor estuvo en ese hospital, le predicó desde el cirujano y todos los que estaban ahí en la operación, hasta todos los que estuvieron ahí internados. Y gente que murió, gente que vivió. Pero a veces Dios tiene que enviarnos. La pregunta está, ¿tú estás dispuesto o dispuesta a someterte y a decir, sí Señor, tú eres Jehová de los ejércitos? Tú eres el comandante y el que gobierna mi vida. Yo soy tu siervo, yo soy tu sierva. Hágase conforme a tu palabra, como lo dijo María, ¿no? Aquí esta mujer hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Aquí la visión y la perspectiva de Ana ya había cambiado, su corazón ya había cambiado. ¿Sí me explico? El deseo no era para satisfacer algo personal y decir yo me quiero realizar como mujer o como madre y le quiero dar en la torre a Penina para callarle la boca, no. Cambió su perspectiva, su corazón y dijo, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y no nada más lo dedicó simbólicamente, sino que ella fue y lo entregó literal. Y lo dejó, más o menos la costumbre se cree que lo llevó como a los 3 años de edad. Era más o menos el tiempo en que se destetaba a los niños en ese entonces. Entonces dice, yo lo dedicaré a Dios todos los días de su vida. Dice, mientras ella oraba largamente delante de Dios, Elí estaba observando la boca de ella. Bueno, voy a de una vez hacer algo, referencia. Qué importante, yo no sé si tú realmente en algún momento de tu vida, de una forma consciente y seria, tú has entregado la vida de tus hijos. Y se los has dedicado a Dios. En la actualidad a veces es
triste ver cómo, como yo les decía, cómo en las familias hay ausencia de Dios en sus vidas. Aquí vemos a un padre y a una madre que subían regularmente, eran adoradores. Ellos subían a adorar a Dios. Tú como madre, tú como padre, ¿realmente eres un adorador? ¿Realmente les estás transmitiendo a tus hijos lo que es la adoración? Y aquí una pregunta sería, bueno, a lo mejor me la harían, ¿y qué es ser adorador? Y me viene a la mente la cita en el Evangelio de San Juan, cuando Dios le dice, vamos a poner ahí un marcador y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, cuando está Jesús, tiene un encuentro con la mujer samaritana. La mujer samaritana también tenía una necesidad, un vacío en su corazón. Dice que esta mujer tenía había tenido 10 maridos y con el que vivía no era su marido. Estaba tratando de satisfacer una necesidad de amor. Pero se le presenta Jesús y dice que era necesario que pasara por Samaria. En el versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria, y vino pues a la ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tú tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Cualquiera que volviere a, podemos decir, a consumir marihuana, a tomar alcohol, a tener dinero, a tener esto, lo otro, o sea, lo que tú quieras satisfacer tu corazón, vas a volver a tener necesidad. Te va a durar muy poco el tiempo. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Aquí ella le está diciendo, yo quiero que tú me des esa plenitud, esa salvación, eso que tú tienes para mi vida. Y aquí pareciera que cambia bruscamente o precipitadamente la plática y que no tiene que ver con lo que ella está hablando. Lo que pasa es que Jesús es intencional. Él tenía la intención, a propósito, adrede, propició ese encuentro con esta mujer, no fue algo casual. Él ya lo tenía premeditado, porque estaba interesado en esa mujer, está interesado en tu corazón, en tu vida. Intencionalmente te está hablando y te está buscando. Pero antes de poderle dar esa salvación, ese perdón, esa paz, esa vida eterna, ¿qué le dice? Ve y llama a tu marido
y ven acá. ¿A dónde la estaba llevando? A su condición. La estaba confrontando y él quería llevarla ¿a dónde? Al arrepentimiento, que ella dijera, reconociera, y sin él decirle, mira, estás mal en esto, ella solita con sus labios dijo, pero podría parecer como una mentira, ¿no? Dice, no tengo marido. Le pudo haber hecho creer que estaba sola, pero no. Jesús, en vez de decirle, no, qué mentirosa, le dice, bien has dicho. Tantos maridos has tenido y con el que ahora estás no es tu marido. La estaba llevando a qué? A reconocer su condición. No le estaba diciendo, no, ay sí, pobre, ¿cómo sufres esto? No. ¿Sabes qué? Sí, has sufrido, tienes necesidad, yo te amo, veo lo que hay en tu corazón, etcétera y todo, pero tú necesitas reconocer también que tú has fallado, que te has equivocado, que has buscado en el lugar equivocado lo que solamente yo te puedo dar. Pero para poderte dar mi vida, mi sangre, mi sacrificio, mi perdón, tú necesitas volverte a mí. Y eso se llama arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un cambio de dirección, un cambio de pensamiento, un cambio de vida. Arrepentimiento es dejar de hacer lo que estoy haciendo para hacer la voluntad de Dios. No lo que a mí me parece bien, como lo leímos en el libro de los jueces, ¿no? Sino lo que le parece bien a Dios, lo que es correcto, lo que va a producir satisfacción, gozo, paz en mi vida, en mi corazón. Porque el hombre está diseñado para hacer la voluntad de Dios, para vivir de acuerdo a su diseño. Y entonces le dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y le dijo Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces vamos a ver, era lo que les estaba diciendo, estamos hablando de una verdadera adoración. Estaba yo hablando que Ana y Elcana eran adoradores, subían a adorar y hacían sacrificio delante de Dios. Pero la verdadera adoración, él le dice, no se trata de que se adore en este monte o en aquel monte, no es un lugar geográfico. La verdadera adoración tiene que ver con un corazón apasionado, con un corazón humilde, un corazón obediente, un corazón sumiso, un corazón que está apasionado y que anhela hacer la voluntad de Dios, no que se cumplan sus planes y propósitos egoístas personales, sino vive porque quiere descubrir y quiere entender y saber cuál es la voluntad de Dios para su vida y vivir de acuerdo al propósito y al plan de Dios. O sea, un falso adorador puede hacer las cosas por rutina y decir, pues voy, canto o sirvo,
o leo la palabra o hago cosas mecánicamente hablando, pero no es no es una realidad, una práctica o algo en mi vida, no es una realidad. El verdadero adorador adora desde un corazón sincero. El falso adorador es en base a tradiciones y costumbres de hombres, no conforme a la palabra, no conforme a lo que Dios dice, no en base a inventos o creación de lo que el ser humano cree que es adoración, ¿no? Para muchos creen que adoración es hacer sacrificios, ¿no? Como peregrinaciones, mandas, cosas y todo, pero no un corazón que quiere obedecer, un corazón que quiere un cambio, un corazón que quiere agradar al Padre, ¿verdad? El falso adorador solamente busca sentir bonito, sentirse bien. Hay muchos que dicen, están gritando, brincando y todo, y en la alabanza algo, y dicen, no, hoy sí se sintió la presencia de Dios, ¿no? Y es algo emocional, pero si fuera algo real, saldrían de aquí con el mismo júbilo y en su misma casa tratarían y amarían bien a la esposa, ¿no? Tendrían detalles con los hijos, etcétera, y la esposa respetaría al esposo, etcétera, y todo si fuera algo real. Pero la mayoría de las personas buscan sentir bonito y una experiencia emocional. Un falso adorador quiere adorar o cantar o agradecer solo cuando todo va bien. Un verdadero adorador adora y expresa gratitud, acciones de gracias y todo en todo tiempo. Lo vemos, por ejemplo, en la vida de Job. Yo siempre recuerdo cuando voy a hablar de lo que es la adoración, aunque es un tema demasiado profundo, pues recuerdo la vida de Job. Job hizo una declaración en el capítulo 1 del libro de Job, versículo 21. Si gustan acompañarme en sus Biblias. O sea, me impacta mucho. A mí me han hecho esa pregunta, o sea, ¿cuál es un verdadero adorador? Y dice Job, dijo esta declaración después de estando en una situación crítica de sufrimiento. Sí, se habían muerto sus criados, había perdido su ganado, sus posesiones, habían muerto sus hijos. Le vino una enfermedad como una sarna desde la coronilla hasta la punta de los pies, y dice que se rascaba con un tiesto, o sea, como con algo duro, se me figura como una cáscara de coco, se me figura algo así. Y en ese momento crítico, en el clímax del sufrimiento, vean la declaración y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. En otra parte dice que él no le atribuyó despropósito alguno a Dios. Y dice que se postró y adoró. Para definición, en la práctica, esta es una verdadera adoración, ¿no? Yo me acuerdo que ese día, cuando se metieron los asaltantes y pasó todo lo que se desarrolló, cuando vi a mi esposo herido y pues todo lo que se suscitó, yo me acuerdo que ese día, como si hubiera escuchado audiblemente la voz de Dios, me dijo: todo esto redundará en beneficio del Evangelio. Dije: gloria a Dios, amén, así será. En ningún momento dije: pero ¿por qué? Si te servimos, ¿no?
¿por qué si estábamos aquí adorando, tú permitiste, ¿no? Yo dije, todo tiene un plan y un propósito eterno. Yo nada más le dije a Dios, fortaléceme, que yo pueda enfrentar esto con tu poder. Abre mis ojos y mi corazón y que yo pueda estar viendo permanentemente en todo el transcurso de todo esto qué es lo que tú quieres mostrarnos. Porque no solamente era para la iglesia, sino también era para nuestra propia vida. No solamente era para rescatar almas dentro del hospital, sino también quería hacer cosas eternas y gloriosas en nuestro corazón. Pero si nosotros nos dejamos llevar por las emociones y que yo me hubiera enojado y hubiera dicho, malvados, mugres delincuentes o algo, no se hubiera cumplido el plan de Dios o me hubiera quejado. Al contrario, ¿saben qué? O sea, me dio mucho pesar y yo le decía a Dios, hasta Ulises en el camino al hospital iba orando, intercediendo por estos chicos. Eran puros jóvenes. Íbamos pidiendo que Dios les llevara al arrepentimiento, que infundiera temor en sus corazones y que ellos se dieran cuenta que habían atentado en contra de Dios mismo. Que los llevaran al arrepentimiento porque es algo bien tremendo. No se metieron con nosotros, se metieron directamente con Dios. Y Dios dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. En vez de nosotros pedir venganza, decíamos, Dios mío, qué tremendo lo que puede pasar o acontecer con estos jóvenes. Pero ¿por qué puedes llegar a esa conclusión o a esa perspectiva en un momento crítico? Porque necesitamos humillarnos delante de Dios, ¿sí me explico? No es porque tú y yo seamos diferentes. Todo radica en derrotarnos y humillarnos delante de la presencia de Dios. No tiene que ver con conocimiento, ni con experiencia, ni el tiempo que tú tengas en el cristianismo. Tiene que ver con un corazón contrito y humillado, quebrantado, reconociendo que necesita someterse a los planes y propósitos de Dios. Un corazón que anhela y dice, haz conmigo un corazón conforme al tuyo. Y para tener un corazón conforme al de Él, necesita haber un trato previo, como lo tuvo Dios con Ana, ¿no? Lo que estábamos leyendo. A veces dices, ¿por qué permite una injusticia? ¿Por qué permite? A lo mejor Ana decía, ¿por qué si yo soy tu sierva, tu hija, por qué permites que la otra me irrite, se burle, me insulte, me degrade esto, lo otro? ¿Por qué si es mala le das el montón de hijos? Y yo que te sirvo, te amo y te adoro, ni uno. Yo llegué a decirlo. ¿Por qué? No, yo estaba en las islas. Y le decía, ¿por qué? O sea, las mujeres de aquí internas hicieron, delinquieron y todo. Y tú les das el privilegio de ser madres. O a las que los tiran a la basura y todo. ¿Por qué? Yo lo llegué a decir. Irónicamente le dije a mi esposo, entonces yo creo que yo soy peor que las internas que están aquí. ¿Y qué creen que me dijo? Qué bueno que ya te diste cuenta. En vez de que me dijera, no, mi amor, tú eres una sierva de Dios, eres mejor, me dijo, qué bueno que ya te diste cuenta. Yo no esperaba esa respuesta porque no lo dije realmente convencida. ¿Sí me explico? Yo lo dije sintiéndome yo mejor que ellas. Y Dios no permitió esa respuesta en mi vida para que yo reconociera quién era yo. Llevarme al arrepentimiento, llevarme a sus pies y entonces sí poder utilizar mi vida. Él no me podía usar, ni yo podía sentir la presencia de Dios, ni el gozo,
no podía sentir esa pasión por Dios, porque estaba enojada, resentida, porque no entendía los planes ni propósitos de Dios ni nada. Yo decía, tú simplemente estás truncando mi vida, tú me estás negando algo que yo merezco, aunque no lo decía con mi boca, yo sentía que lo merecía, que yo merecía otro tipo de trato, otras cosas y todo. Y Dios me hizo darme cuenta y llevarme de la mano para decirme, mira, ven, esta eres tú. Y llegar a un punto, no nada más de decir, porque tú puedes llegar a un punto y decir, ay, llorar y decir, sí, soy esto, soy bien malvada y tengo un corazón así, pero seguir igual. O llegar al punto de llorar y del quebrantamiento y decir, Señor, en el nombre de Jesús me arrepiento, y en este momento yo, aparte de arrepentirme, yo decido un cambio de vida, un nuevo estilo de pensamiento, de corazón y todo, pero conforme a tu corazón. Y ahora sí, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Una persona que pueda servirte de instrumento y que a través de mí tú puedas cumplir tus planes y propósitos eternos. Y que sea una vida para tu gloria, no para mi gloria. El ser humano, ¿por qué vive insatisfecho? Porque vive pensando en lo que quiere para satisfacer sus anhelos personales. Ana al principio quería satisfacer un anhelo, pero después ese anhelo se convirtió en el anhelo de Dios. Un verdadero adorador renuncia a sus planes, a sus sueños, a sus anhelos, a todo, para convertirse en un siervo. Un esclavo cede y no tiene ningún tipo de derechos. Mucha gente dice, yo prefiero conocer a un Dios como hija, ¿no? Pues para ser hija necesitas ser sierva. Y no es una vida de esclavitud. No es una esclavitud como el mundo lo ve, ¿sí me explico? Una vida de ser esclavo, siervo de Cristo es una verdadera libertad. Una vida en gozo, una vida en plenitud. Pero para poder tener eso, pues necesitamos precisamente eso. Por ejemplo, en Hebreos 13:15 habla acerca de que dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Cómo puede ser un sacrificio de alabanza y ese fruto de labios que confiesan su nombre? Que aun a pesar en medio de las circunstancias, o en medio de una enfermedad, o en medio de la escasez, o en medio de lo que no tienes, tú puedes decir, Señor, yo te amo. Señor, yo te agradezco por lo que tú estás obrando y haciendo en mi corazón. Tal vez ahorita no entiendo, estoy sufriendo, no me parece, estoy muy mal y no puedo comprender, no resisto esta situación. Pero yo sé que todo esto tú lo tornarás en algo glorioso y maravilloso tanto para ti como para mí. Me impactó mucho el testimonio de la mujer que yo les hablaba la otra vez que prediqué, de una mujer que quedó por un accidente a los 17 años cuadraplégica y lleva 40 años inmóvil, no mueve ni las manos ni los pies, nada. Y dice que ella al principio lo que quería y pensaba era morir y acabar con todo eso. Debe de ser tremendo, imagínense 40 años sin poderte mover y depender para ir al baño, para comer, para tomar agua, para todo de alguien, que no lo puedas hacer con libertad cuando tú quieres, o sea, lo más elemental. Para tu vida debe ser tremendo, ¿no? O sea, se oye y se habla fácilmente. Pero ella pasó por un proceso
tremendo en donde Dios la fue llevando de la mano hasta un punto en el que está el día de hoy, que puede darle gracias a Dios, puede servirle y puede adorarlo aún en esa condición. Y ahora ella no tiene los ojos puestos en ella, sino tiene puestos los ojos en Dios, pero también en la gente que está como ella, o en los padres o en las madres que están sufriendo por tener un hijo, un familiar así, luchando porque las mujeres no aborten a los niños con síndrome de Down, porque dice ella que ahorita ha disminuido mucho el índice de niños con síndrome de Down, pero no porque ya no haya niños, no porque no esté pasando, sino porque las mujeres los están matando, los están abortando en el vientre. Y ella tiene una lucha y ha invertido su vida, en vez de estarse quejando y estarse autoconmiserando y lamentándose, Dios le ha dado el poder a través de su Espíritu Santo a llevarla a ser una mujer usada para sus planes y propósitos eternos. Entonces, regresando a la historia de Ana, vemos aquí una historia de fe y de un corazón rendido a Dios. Pero ¿cómo se puede experimentar esa paz en medio de las dificultades? Ella fue ¿a dónde? A Dios. Hoy, ¿sabes qué? Dios te quiere llevar a que tú le digas a Dios tus peticiones. Que tú vayas con Dios y derrames y descargues tu corazón y le digas lo que hay ahí adentro. Pero también es importante que nosotros le demos las gracias a Dios por su respuesta, incluso antes de que tú puedas ver esa respuesta, ¿no? Y esas respuestas o esas acciones de gracias van a revelar tu fe y tu rendición delante de Dios, a su reinado y a su gobierno, a su señorío. Regresando al primer libro de Samuel, vamos a ver después lo que Ana hizo. Vamos al capítulo 1, versículo 19, dice: y levantándose de mañana, otra vez, ¿qué hicieron? Adoraron delante de Dios. Como yo les decía, es importante que a nivel personal tú adores. Como matrimonio adora, como familia adora. Ellos seguramente fue lo que le transmitieron a su hijo en ese corto tiempo que estuvo con ellos. Y dice que volvieron y fueron a su casa Ramán, y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Dios se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Dios. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Dios el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Dios, y se quede ahí, ¿qué? Para siempre. Vemos cómo, el resultado de lo que Dios hizo en el corazón de Ana, después de todo ese proceso. Cómo ella no se aferró a ese hijo. Se lee fácil, pero imagínense, era algo que tanto anhelaba, y cómo pudo desprenderse y llevarlo al tabernáculo, al templo, para dejarlo que ahí para siempre.
Y el Cana a su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Dios su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Dios en Silo. ¿Y el niño era qué? Pequeño. Uno puede pensar, está muy chiquito, no puede comprender o entender las cosas de Dios. Se ve que ella le ministró, le habló, y en muy poco tiempo fue una influencia y una preparación para Samuel. Aquí vemos que un adorador también es generoso, desprendido en sus ofrendas. Y aquí lo que llevo, y dice que matando el becerro trajeron al niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, y yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Dios. Por este niño oraba, y Dios me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Dios todos los días que viva, y será de Dios. Es importante que tú dediques a tus hijos y que tú se los entregues, pero realmente. Porque mucha gente dice: no, es que sí, yo sé que mis hijos son prestados, pero cuando pasa algo, nos damos cuenta que no, o sea, la reacción que hay no es algo consciente, ¿no? Él lo dedicó, y después de todo esto, en el capítulo 2, dice que Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Dios, mi poder se exalta en Dios, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. ¿Hubo congoja? ¿Se fue triste? ¿Lloró por haberlo dejado y entregado a su hijo ahí? Iba alegre, iba con gozo, con gratitud, con acción de gracias. Dice: y reconociendo que no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Entonces, vemos un anhelo cumplido, vemos a un Dios que le otorga la petición, ese favor y la gracia de Dios que ella había recibido de lo que había pedido. Una mujer que oró, que llevó su aflicción y la descargó y buscó una respuesta por medio de la oración, buscando la presencia de Dios. Y Dios muchas veces empuja nuestra vida hacia Él por medio de la aflicción. Y muchas veces no podemos vislumbrar, como yo les decía, ese plan o ese propósito que Dios tiene en cambiar, en transformar nuestros corazones, en producir en nuestra vida esa adoración, esa gratitud, esa obediencia, ¿no? Que reconocemos, por ejemplo, ella reconoció: Dios es el que cierra y abre la matriz, ¿no? Porque Dios pudo haber dado desde un principio a Samuel a Ana, ¿o no? ¿Por qué no se lo dio luego? O sea, retardó esa situación por lo que Él quería hacer. Hay cosas que quiere hacer contigo y conmigo, y que no va a ser de una manera, y a veces como, o sea, ni te imaginas de dónde vendrá la salvación y la liberación. Y Dios hace cosas tan extraordinarias como ahorita lo que está pasando con la casa de Moyo, ¿no?
no estaba en nuestros planes, tal vez, humanamente hablando, en que se comprara, porque uno podría decir, pues no se puede, ¿no? No tenemos los recursos o algo. Pero Dios a veces como nos empuja y nos lleva y nos impulsa a hacer cosas o a tomar retos y decisiones que Él va a respaldar y que vamos a poder ver su bendición y su gloria. Pero no es a nuestra manera. Tal vez uno piensa, pues que me diera todo el dinero completo, ¿no? O que me diera todo esto así. ¿Por qué en pausas? ¿Por qué en tanto tiempo? ¿Por qué esta situación? Porque para muchos yo creo que es un reto de fe. Y cada mes con mes Él quiere mostrarte su gloria y cosas que tú no verías si fuera al chas, ¿no? Porque en otras ocasiones pues Dios lo ha hecho así, pero en otras Dios lo hace conforme a sus planes y propósitos que Él quiere. Entonces, es importante, repito, que tú le dediques tus hijos a Dios. Es como si alguien te encomendara un tesoro o algo muy valioso, muy importante. ¿Tú qué harías? Pues ¿sabes qué? Tus hijos son ese tesoro que Dios te ha confiado por un tiempo. Y a veces es decirle a Dios, yo lo dedico y te lo entrego, pero también podemos pedirle a Dios esa dirección y esa sabiduría. ¿En qué momento necesitan corrección, límites, disciplina? ¿En qué momento necesitan consolación, amor, un abrazo, etcétera? ¿Estás cuidando bien lo que le pertenece a Dios? O tu propia vida, ¿no? El dedicar tus hijos a Dios te va a librar del miedo. ¿En qué sentido digo? Y de la preocupación. Porque cuando tú se lo entregas, tú sabes que Dios lo va a cuidar bien. Tu propia vida, a lo mejor no tienes hijos, pero a lo mejor tú tienes incertidumbre o miedo al futuro, a lo que pueda venir o a lo que pueda pasar. Entrégale tu vida a Dios y dile, cuida de mí, pongo mi vida en tus manos, porque yo te pertenezco. Y entonces cuando tú y yo sabemos que estamos en las manos de Dios, Él cuida bien lo que es de Él. Y puede librarnos del temor, de la preocupación, de la incertidumbre y darnos seguridad, ¿no? Necesitamos preocuparnos por su futuro de nuestros hijos, pero no solamente en el alimento, en el vestido y en todo, sino realmente necesitamos entregarlos espiritualmente hablando. Por ejemplo, veo el proceso de todo esto también en la vida de Samuel. O sea, veo que en aquellos tiempos escaseaba la palabra y todo esto. En la actualidad es muy raro, o sea, si espiritualmente nosotros fuéramos adoradores, yo creo que nuestros hijos serían adoradores. Y habría un anhelo, un deseo por dedicar su vida a Dios. Pero para muchos dicen, es que el ser misionero o el ser pastor o evangelista no lo ven como una profesión. Dicen, ¿y de qué va a vivir? ¿Y qué va a hacer? Como si fuera algo muy incierto. Ahorita yo le doy gracias a Dios y me sorprende, porque hay un niño pequeño que dice que quiere ser pastor,
Y en la iglesia de Churubusco hay otro jovencito que dice que él quiere ser pastor. Y me da gusto que los padres de esos niños los quieren respaldar y apoyar. Y no están pensando, pero ¿qué va a ser de su vida? ¿No? Dios es el mejor patrón que un ser humano pueda tener. Si los patrones terrenales o los padres, dice que los padres educaban a sus hijos como a ellos les parecía y hacían lo mejor que podían, se podría decir, cuanto más no el Padre de las luces, dice, ¿no? ¿Cuánto más Dios no puede hacer en la vida de tus hijos? Pero para muchos sería, yo no sé si tu hija o tu hijo te dijera, yo quiero ser misionero o quiero ser pastor. Muchos le tienen miedo también, ¿saben qué? A perderlos. Como es que se va a ir, ¿no? Ya no lo voy a ver o esto. Ana, como ella pudo soltar, desprenderse para siempre. Y ahí lo dejó. Y quiero terminar esta conferencia con algo que me estremeció cuando lo leí. La actitud o la reacción de Samuel. O sea, Samuel fue formado los primeros años por su madre. Fue una influencia, pero también lo que me impacta es que los hijos de Elí, el sacerdote, andaban mal, haciendo cosas malas, emborrachándose, teniendo relaciones con mujeres a las puertas del templo. Era algo muy tremendo. Sin embargo, él no se dejó arrastrar ni influenciar por el estilo de vida de estos jóvenes, porque muchos pueden decir, pues es que me dejé llevar, me arrastraron, era en el ambiente en el que estaba, ¿no? Sin embargo, Samuel, Dios lo tocó, lo llamó y él estaba bien definido. Así como Dios preparó a Ana en su corazón, en su vida, para traer a Samuel, que fue profeta, que fue un hombre por medio del cual hubo palabra al pueblo. Saben que de ahí, de esa línea, también viene Jesús. Después preparó a otra mujer que se llama María para traer al Salvador de nuestras almas. Y vean lo que dicen en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 9. Primera de Samuel 3. Vamos a ver en el versículo 1, vean en lo que se convirtió Samuel. Dice, y el joven Samuel ministraba a Dios en presencia de Elí, y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Dios, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. ¿Cómo respondió? Pero después dice algo también muy bonito. En el versículo 9 dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y se te llamara, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y eso fue lo que Samuel le contestó a Dios. Dios habla, porque tu siervo oye.
Tú hoy estás dispuesto o dispuesta a decirle: Dios, habla mi vida, porque estoy dispuesta, porque quiero escucharte, quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad, quiero ser un hombre, una mujer diferente, una mujer que esté, un hombre dispuesto a obedecer, a no seguir ignorándote, porque si dice habla porque tu siervo oye, es ya no te quiero ignorar, quiero escucharte, quiero hacer tu voluntad. Yo no sé en este momento de tu vida, aunque seas cristiano o no, o cómo esté tu relación con respecto a Dios, pero hoy Dios nos quiere impulsar a que nosotros busquemos una solución y una respuesta en Él. A que nuestra vida no dependa y gire en torno a nosotros mismos. Esta semana estuvimos en un entierro de una joven de 17 años que perdió la esperanza. Murió. Y en ese lugar había muchos jóvenes que estaban en la misma condición. Se veía su necesidad, su quebranto, la necesidad de amor, de atención, de muchas cosas. Y Dios habló a sus vidas y les dijo: ustedes pueden convertirse en libertadores de otros. No importa lo que tú estés viviendo o pasando, nada va a poder llenar tu corazón. Puedes tener todo lo que tú quieras. Dios puede conceder todos tus anhelos, todos tus deseos, pero eso no te va a hacer feliz, eso no te va a llenar. Hablábamos de que los jóvenes ahorita tienen mucha culpa reprimida, de muchas cosas que han pasado en su vida, situaciones. Y Jesús les hizo una pregunta: ¿qué es más fácil decir, toma tu lecho y anda, o tus pecados te son perdonados? Muchos jóvenes, muchas mujeres, muchos hombres, si hoy Dios te dice, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Si tú realmente crees, Él es el único que tiene la autoridad para perdonarte, para liberarte del poder del pecado. Si tú te aferras, la ansiedad, la depresión, solamente Jesucristo la puede quitar. La drogadicción, el alcoholismo, la ira, la amargura, cualquier pecado, cualquier cosa que te mantenga preso, encadenado, porque puedes llevar una vida cristiana muy apagada, mecánica, como rutina, o puedes vivir una vida que aún a pesar de la enfermedad, los problemas, las carencias y todo lo que tú quieras, una vida gloriosa, una vida en la que tú te des cuenta que tú puedes ser como esta mujer cuadraplégica, pero puedes ser en las manos de Dios una extensión de su corazón. Puede ser un medio para traer libertad, perdón, salvación, esperanza y propósito a todos. Esta mujer dice, la solución no es la muerte asistida, como ahorita están luchando mucha gente. Porque la muerte, el problema no es liberarte de un dolor, no es ponerle fin a un dolor.
La solución es que Cristo venga a tu vida y te dé esperanza, propósito, paz. Dice esta mujer, la solución no era en que yo muriera y fuera libre del dolor. La solución para mi vida fue que Cristo trajo esperanza, trajo su gracia y su poder para soportar y vivir con gozo y gratitud cada día de mi vida. Y eso lo puede hacer contigo y lo puede hacer conmigo. Que tú todos los días puedas ser un pescador o una pescadora de hombres, de jóvenes, de niños. Ahorita no importa la edad, hay mucha gente que está sufriendo y que necesita a Jesús. Y tú y yo podemos ser ese medio. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Tu vida está teniendo propósito todos los días? ¿O es una vida que está enfrascada en voy a trabajar, voy a ganar dinero, que voy a comer, que voy a vestir, voy a dormir, voy a hacer esto, aquello, lo otro? ¿O estamos pasando ese tiempo en la presencia de Dios diciendo, Señor, habla, porque tu siervo o tu sierva oye? ¿Qué es lo que tú quieres o qué plan tú tienes para este día, para esta mañana, para esta tarde, para esta noche? Dame dirección para mi familia, para mi esposa, para mis hijos, para la iglesia, para mis amigos, para mis compañeros, para mis nietos, para mis sobrinos. Porque ahorita hay mujeres o hombres que están ayudando a educar o a formar a hijos de otros, ¿no? Porque trabajan, porque esto, porque el otro. Tú estás siendo ese instrumento poderoso para hacer esos hombres y esas mujeres que alaben y adoren a Dios. ¿Estás produciendo adoradores o estás produciendo quejadores? ¿O como quejumbrosos o cómo decirlo? O gente que esté agradecida y que pueda glorificar a Dios a un medio de cualquier circunstancia. Dios lo puede hacer. Y haz la prueba. Y te lo digo porque ha sido un testimonio personal, creo que mi esposo ya les ha compartido. En los momentos más dolorosos y más críticos de nuestra vida, hemos decidido adorar a Dios. Y en un momento crítico, creo que ya se los compartió, cantamos, estaban por meterme al quirófano, me estaba desangrando, me estaba muriendo, estaba ya, pues no había manera de retener ese bebé en mi vientre. Fue algo muy impactante en esa ocasión porque dice Ulises que el doctor salió del quirófano llorando. Él no era especialista, no era ginecólogo. Por las circunstancias tuvo que hacer algo que nunca había hecho y que no era su ramo ni nada. Y salió llorando, porque fue algo muy impactante para él lo que pasó. Y en ese momento, antes de que me ingresaran al quirófano, empezamos a entonar un canto, una alabanza que se llama Jesucristo. Es el motivo de mi canción. Y empezamos a cantar y los que estaban ahí en el hospital como diciendo, estos están, a lo mejor el dolor ya los trastornó. Y sabes que yo tenía mucho miedo, era miedo, tristeza, sufrimiento, frustración, dolor, o sea, tenía el alma desgarrada, destrozada en ese momento. Y cuando dimos ese paso de fe, porque la vida cristiana es en base a toma de decisiones. ¿Decidimos hacer lo que Dios dice o decidimos hacer lo que yo siento? En ese momento
yo creo que por sentimientos, pues, ¿qué vas a tener ganas de ponerte a cantar? Pero cuando tú das ese paso de fe y decides adorar y agradecer a Dios, en ese momento, Dios a través de su Espíritu produce lo que para ti es imposible. Haz la prueba. Adora, en vez de quejarte o de estar diciendo cosas en contra de Dios o que no comprendes o algo, sí derrama tu corazón y sé sincero con Dios, sincérate, no es malo. Pero después, adora en los momentos más críticos y dale gracias a Dios. Dile: Señor, yo no entiendo, esto me está destrozando, desgarrando, ya no puedo, no soporto, pero yo he decidido creer que tú eres fiel, que tú eres Dios, que tú eres verdadero, que tú me amas y que yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad, a obedecerte porque te amo. Te amo no por lo que me puedas dar, sino porque tú eres Dios. Y entonces el Espíritu, de una manera sobrenatural, ¿saben qué produjo en mí? Valor. Y pude meterme al quirófano sin saber si iba a salir o no, porque ahí no había especialistas, no nada. Luego me pusieron de esa anestesia de máscara y todo, y yo sentí que se les pasó, porque cuando salí no podía respirar, tenía la presión hasta el suelo, todo muy mal. Pero cuando me ponen esa mascarilla me acordé de Jesús, no porque me quisiera igualar a Él, pero me acordé y le dije: en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo sentía que me iba y sentí la seguridad. ¿Por qué? Porque habíamos adorado. O sea, Dios empieza a preparar todas las cosas y empezamos a cantar y empezamos a adorar a Dios en ese momento, y me dio el valor para enfrentar y me entrar a ese quirófano. Y después, al salir, para poder enfrentar el proceso que iba a venir durante todo ese tiempo, que era de duelo, de aceptación, de aceptar la voluntad de Dios sobre mi vida y muchas cosas. Pero sabes que hoy yo te animo. Aquí vemos una historia de una mujer que Dios le concedió lo que pidió. Yo te animo, aunque Dios no te otorgue lo que tú le has pedido, adóralo, agradécele, alábalo, porque Dios es bueno. Y porque si Él permite algo en tu vida, no es para destruirte, no es porque quiera hacerte sufrir solamente, sino porque Él está transformando tu corazón, cambiando tu mente, tu vida, esa perspectiva, te está capacitando para cosas grandes y gloriosas que aún no has visto, pero las verás, no importa la edad que tengas. Aún puedes estar limitada. Yo les decía, a mi madre la desahuciaron de 2 enfermedades, mientras pudo servir a Dios a rastras, como pudo lo hizo. No se dejaba, aún por los dolores, aún por las operaciones, aún por todo, no se dejaba. Y cuando ya no pudo caminar ni moverse, porque ya estaba muy, muy mal, ella pidió el boletín de oración de la iglesia. Era un boletín de los presos y de las presas, los que estaban en las cárceles. Y entonces ahí postrada, en cama, sin poderse mover, con unos dolores terribles, ella se convirtió en una intercesora. Tú puedes ser un instrumento glorioso en las manos de Dios, no importa. Tú puedes decir: es que la edad, la enfermedad, esto estoy limitada, limitado. Tú puedes hacer cosas con un eterno peso de gloria para el reino de Dios, a favor de otros. No permitas que el enemigo, ni tus emociones, ni tú limiten tu vida. Dios tiene planes y propósitos y los quiere cumplir en ti. El único que puede truncar esos planes es cuando tú y yo no queramos obedecer, escuchar, cerremos nuestro corazón y permitamos que las circunstancias nos endurezcan.
No permitas que el sufrimiento ni la adversidad apague tu visión, la visión de Dios. Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, reconociendo nuestra necesidad de ti, Padre. Aún en medio del sufrimiento, en medio de la angustia, en medio de la necesidad, en medio de todo lo que estamos viviendo, Dios. Queremos ver tu rostro, queremos ver tu gloria, queremos ver tu misericordia. Ayúdanos a quitar, Señor, nuestra mirada de nosotros mismos, de estar viendo lo que no tenemos, lo que creemos que nos falta para poder sentirnos plenos. Ayúdanos a ir en contra de todas esas mentiras, Padre. Y no permitas que las circunstancias nos desanimen, nos debiliten, nos amarguen, nos irriten, Padre. Y hoy si hemos permitido que haya amargura, enojo, frustración, queja, hoy te pedimos perdón. Y hoy venimos delante de ti reconociendo, Padre, que hemos pensado que es injusto lo que hemos vivido, lo que tú has permitido, o lo que tú no nos has dado, Señor. Hoy reconocemos, Padre, que necesitamos que tú trates con nuestros corazones y que tú hagas, Señor, lo que tú necesitas hacer en nuestra vida, Padre, para poder ser unas buenas hijas, unos buenos hijos, unas buenas madres, unos esposos conforme a tu corazón, unos hermanos, tíos, abuelos, nietos, amigos, unos buenos empleados o unos buenos patrones, unos buenos servidores conforme a tu corazón, Señor. Que podamos enseñar y predicar y servir con todo el corazón, con pasión, con alegría, con gozo. Que podamos ser como el apóstol Pablo, que aunque estaba pasando por situaciones difíciles, complicadas, él creyó en lo que tú le dijiste: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Que tu poder se perfeccione en nuestras vidas, Señor, en nuestra debilidad. Y que podamos ser esos hombres, mujeres, jóvenes, que puedan formar hijos para tu reino. Que tu palabra no escasee en nuestra familia, que tu palabra no escasee en nuestra nación, que tu palabra no escasee en este mundo que se está derrumbando, Dios. Que podamos ser esos portadores de tu palabra y que nuestras generaciones, tras generación, puedan ser de impacto y hablar a este mundo que hay esperanza en ti. Que tú viniste a este mundo, que fuiste crucificado, que fuiste sepultado y que has resucitado. Que tenemos un Cristo vivo, un Cristo real, un Cristo cercano, un Cristo que consuela, un Cristo que perdona, un Cristo que restaura, un Cristo que trae libertad. Y que podamos anunciar estas verdades al mundo y que nuestro corazón pueda ser un corazón que crea en estas verdades. Un corazón que esté dispuesto a decir: Señor, habla, porque tu sierva oye. Te damos gracias, Señor, que podamos ser de impacto a nuestros hijos y a toda la gente que nos rodee. Que ellos puedan ver a través de nuestra vida que tú eres real y que tú vives, Señor. Y ayúdanos a atravesar, Señor, aún por el valle de sombra de muerte. Que tu vara y tu callado sean lo que nos infundan aliento.
y que con la misma consolación con que hemos sido consolados, vayamos y podamos consolar a otros. Hoy te entregamos nuestro corazón, nuestra vida, para que tú hagas con nosotros conforme a tus planes y propósitos eternos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y tengan un bendecido inicio de semana. Que nada nos limite, ni el poder de Dios. Ándale, hermanos, a cantarle al Señor. Acampe contra mí, no temeré. ¿Usa tus palmas? Aunque me resisto, acampe contra mí, no temeré. Callaré ahora alrededor de mí. No temeré al dirigente, cada día contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. ¡Vamos! Porque tú eres tu fortaleza, tú eres mi gloria. Y sálvame.